Bien, ahora sí ya estamos con Luis Dominiani, muchísimas gracias por acompañarnos. No, todo lo contrario, pero con una corrección. Yo sí, por supuesto, soy covista sí, y soy de la Unión Cívica Radical. No, por supuesto, por supuesto. Bien, a ver, ¿qué pasa con esto de la reglamentación de la ley de medios? ¿Cómo ve usted el tema? En realidad lo que veo muy problemático es la ley, no la reglamentación en sí misma. La reglamentación en sí misma va a ser más de lo mismo, es decir, acá no se ha buscado ni perfeccionar la cuestión de los medios, ni se ha buscado democratizar, como se dice en el discurso, sino lo que se ha buscado es tratar de vencer a un enemigo que en este momento está caracterizado como ser el diario Clarín en particular, La Nación en segundo nivel y tal vez el resto en tercer nivel. A esto hay que decir, además de que esta madre de las batallas de hoy, como vos la llamabas, Bernardo, al principio, en realidad es una madre de las batallas nueva, porque antes la madre de la batalla era el campo, y tenemos siempre una madre de las batallas, ¿no? En realidad tenemos batallas en la Argentina cuando deberíamos estar mirando para adelante, pensar cómo hacemos un país mejor, cómo los que trabajamos, los que estudiamos, los que están jubilados, tienen algunas posibilidades mayores. No, preferimos las batallas, las guerras, etcétera, etcétera, como si el pasado sangriento de este país no nos hubiera alcanzado. Algunos aprendimos lecciones, me da la sensación de que otros no. Ajá. A ver, si esto se lo lleva a la práctica, ¿cómo parecería? Porque además está aprobado por el Congreso, me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con la ley de medios. ¿En qué cambia? Si algo cambia con esta nueva ley. A ver, en primer lugar, uno podría decir cosas de carácter técnico y de carácter jurídico, pero yo lo que digo es que para mí una ley en materia de medios tiene que ser casi un plan estratégico de medios y no más que eso. Es decir, el Estado tiene la potestad sobre las frecuencias, sobre las potencias, sobre las alturas de antenas, sobre toda la distribución técnica de cómo es un medio. Hasta ahí es una cuestión. Y hasta ahí es lógico que así sea, porque la banda es finita, no es infinita, y por lo tanto alguien tiene que legislar sobre ella. A partir de allí vienen las cuestiones que tienen que ver con las posibilidades o no de que existan concentraciones de medios en determinados puntos del país. Bueno, yo quiero recordar que se pasaron diciendo que había que reglamentar, o mejor dicho, que había que cambiar la ley de medios porque la ley de medios era la ley de la dictadura. Y es cierto que era la ley de la dictadura, pero también es cierto que no permitía más de un medio a determinada cantidad de kilómetros el uno del otro, siendo ambos del mismo licenciatario, porque no son propietarios, licenciatarios. Y también es cierto que el peronismo con Menem esto lo cambió y fue el que favoreció lisa y llanamente al Grupo Clarín para que pudiera tener esta concentración. No fue la dictadura, no fue el gobierno de Alfonsín, fue el peronismo con Menem. Y también es cierto que es el gobierno de Kirchner el que le entrega a último momento Multicanal a Cablevisión, o mejor dicho al revés, Cablevisión a Multicanal, el Grupo Clarín, a último momento, 3 días antes de irse del gobierno, firma el decreto, en la época en que era íntimo amigo de Mañeto, como todo el mundo recordará, cuando Mañeto iba 12 veces seguidas a cenar a Olivos. Ahora cambió, es amigo de la oposición. Claro, ahora Mañeto es amigo, no, perdón. A Mañeto, esto de las generalizaciones es una cosa desde todo punto de vista incorrecto, y esto lo digo con el mayor de los respetos. En primer lugar, no hablamos de oposición, sino hablamos de oposiciones. A mí nada me une con Felipe Solá, a mí nada me une con Pino Solanas, a mí nada me une con Elisa Carrió, por lo tanto hablamos de oposiciones. Pero además los que fueron a comer a la casa de Mañeto son los del peronismo disidente, no el resto de la oposición. Entonces digamos las cosas como es cierto, pero yo me recuerdo, a ver, el día que ustedes armaron y trajeron a Julio Cobos aquí a Marcos Paz, que los que estaban tomando las notas, entrevistas, que después pasaron por Canal 13, TN, Clarín, no era la gente del multimedio. Y ellos nos dijeron que donde... También Crónica, por ejemplo. Bueno, pero... Segundo medio. Pero ellos nos dijeron que donde iba Cobos tenían que ir ellos. Digo, en esa posibilidad cuando uno va con un medio local y que te pones a hablar, ¿no? Y te confiesan cosas que, por supuesto, no se plantea por Medina Memoria ahora. Yo, la verdad que desconozco si eso es así o no, pero vamos a suponer que sea así, porque no tenemos por qué suponer lo contrario, ¿no? Y si es así, es una política del medio. El problema es si el político va atrás del medio, para que el medio vaya atrás del político. Está bien, pero estos intereses pues no hacen... Yo era un muy joven profesional, muy joven profesional, trabajaba en La Razón. Usted viene del ámbito del periodismo, ¿es así? Sí, me vale, toda la vida estaba ahí y no he dejado de estarlo nunca. Exacto. Y yo era muy joven profesional
Y a mí el diario La Razón, donde yo trabajaba en aquel momento, La Razón Quinta, la Sábana, la de la Iño, bueno, me asignó la tarea de cubrir a General Perón en Gaspar Campos. Y yo tenía que estar todo el tiempo, dentro de mi horario de trabajo, que se extendía bastante por aquel momento, siguiendo a Gaspar Campos, a Perón a Gaspar Campos, y esto no significaba que Perón no hubiera pactado nada con La Razón. Bien, siguiendo con el tema, después vamos a hablar del tema papel prensa, que está muy ligado también, me parece, a todo esto. A ver, tener tantas licencias para un mismo medio, ¿es atentatorio contra la igualdad de información? Sí, yo creo que sí. Yo en ese sentido creo que sí, y eso es correcto que haya que modificarlo. Yo en ese sentido estoy de acuerdo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? A ver, vamos por parte, ¿no? ¿Licencias de qué tipo? ¿Abiertas? Completamente de acuerdo. Por cable es otra cosa. Por cable es completamente distinto. Acá me parece que hemos juntado todo. Yo cable pago, yo tengo la voluntad de pagar y elijo lo que quiero elegir. Ahora, la abierta sí es distinto, pero en la abierta, fijémonos una cosa. Canal 13 es de Clarín. Correcto, ¿no? Sí, pero el 11 no es de Clarín. No. El 9 no es de Clarín. El 2 no es de Clarín. Y el 7 no es de Clarín. Entonces Clarín tiene 1 de 5. 1 de 5. Radio Mitre es de Clarín, sí, es de Clarín. Pero Continental no es de Clarín, Rivadavia no es de Clarín. Pero tiene enormidad cantidad de licencias en el interior del país. Usted habla del cable, pero supongamos que si el cable llega a ser también un monopolio de una o dos empresas, también uno puede cambiar muy poquito, o elegir muy poco. A ver, vamos por parte. ¿Hay alguna prohibición para que usted o yo pongamos un cable? No la hay. No. Por lo tanto, no podemos hablar de monopolio. Está bien, pero no es fácil. Uno podrá decir... no, está bien. Nosotros usamos el término... Yo digo, Clarín es un grupo concentrado. Y lo que es concentrado nunca es del todo bueno. Estamos de acuerdo en eso. Para eso tenemos la ley de competencia. No necesitamos la ley de la radiodifusión, tenemos la ley de la competencia. ¿Sí? Aplicando la ley de la competencia es suficiente si hay alguna violación a la ley de competencia. No es un monopolio. Un monopolio es un término que se usa para, de alguna manera demonizarlo. Monopolio sería si el único diario que usted y yo podemos leer es Clarín, monopolio sería si la única radio que podemos escuchar es Mitre, monopolio sería si el único canal de televisión que podemos ver es Canal 13, entonces estamos hablando de monopolio. Uno de los temas, me acuerdo cuando hicimos el debate con Hugo Pressman y usted, uno de los temas que planteaban tenía que ver con el órgano de aplicación, ¿no? Eso era que siguió todo igual al final. Bueno, en realidad es un órgano de aplicación chueco, clueco, clueco no, chueco, en realidad, porque, a ver, jurídicamente no nos vamos a meter en términos jurídicos, pero acá hay fallos de la justicia que frenan la ley de radiodifusión, la aplicación de la ley de radiodifusión. El gobierno, como este gobierno no es respetuoso de la división de los poderes, pasa por arriba de los fallos de la justicia, designa miembros de la autoridad de aplicación que está creada por esa ley, que no puede ser aplicada porque la justicia la tiene frenada, pero no importa, los designa igual. Y por supuesto, los lugares reservados a la oposición, que era 1 para el principal partido de oposición, 1 para el segundo partido de oposición, contra por supuesto 7 de ellos, esos 2 lugares obviamente no han sido cubiertos. La oposición que tanto ha criticado... Porque la oposición de alguna manera respeta la justicia. ¿Y que tanto ha criticado esta ley? ¿Presentó algún proyecto alternativo? Sí, hubo montones de proyectos. ¿Cómo que no? Hubo montones de proyectos. No, también lo consulto, no digo que no. A ver, es una consulta. Desde el año 83 a la fecha hubo montones de proyectos. ¿Y por qué nunca se pudo sacar? Acá hay un lobby, me imagino, fuertísimo, porque si no nos explica que todavía estuviera vigente, y todavía está bien, no está porque ya se reglamentó, pero hasta hace un par de días estaba vigente la ley de la dictadura. Con tantos gobiernos democráticos han pasado, ¿no? No, lo corrijo nuevamente. Se reglamentó, pero se reglamentó una ley que está frenada en la justicia. Entonces estamos de nuevo en un problema, en un vacío. Está frenada y continúa peor todavía. Continúa la ley de la dictadura. De acuerdo. Ahora, volvamos entonces al punto, ¿no? De la sucesión enorme de proyectos de ley que se presentaron, uno de los cuales soy autor yo, por ejemplo, de la sucesión enorme de proyectos de ley que se presentaron, no se trataron, y eso efectivamente es un demérito de la democracia en general, y digo de la democracia en general porque en esto hubo gobiernos radicales y hubo gobiernos justicialistas, así que por lo tanto de la democracia en general. Y ese demérito hay que atribuirlo a distintas presiones. Indudablemente uno no puede hacerse el distraído y no aceptar de que hubo presiones. Pero fíjese cómo son las cosas. Por ejemplo, en la época de Raúl Alfonsín,
Clarín era nada más que un diario. Era nada más que un diario. No tenía otra cosa. Era la editorial Arte Gráfica Sociedad Anónima y tenía como único producto Clarín. Es decir, que el poder de Clarín era muchísimo menor de lo que soy. Muchísimo menor. En todo caso, los que más, le confieso esto, sí, los que más presionaban para que no se llevara a cabo una ley de radiodifusión, era en aquel momento ARPA, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas. ¿Y esto por qué era? Porque no querían que se revisaran las licencias. Y en realidad tenía que ver con el auge de la frecuencia modulada, donde cada uno se atribuía una frecuencia modulada que recién comenzaba. Por aquel momento todavía, digamos, gran parte de los receptores de su casa, de la mía, todavía no tenían la frecuencia modulada, por lo tanto no era importante. Sí. Fíjese lo que estamos hablando, de 30 años, no estamos hablando hace 1000, ¿eh? No. Y bueno, entonces eso fue lo que pasó. Si era una materia pendiente, eso no me cabe ninguna duda. Creo que había que hacer una nueva ley de radiodifusión, estoy completamente de acuerdo, no estoy de acuerdo en que la ley debe ser contra alguien, la ley debe ser para regular el bien público. Y básicamente en ese sentido es la distribución de las frecuencias, y sí estoy de acuerdo en que no debe haber acumulación de frecuencias en manos únicas. Bien. O en pocas manos. Lo llevo al tema papel prensa y empiezo con el discurso de la presidenta, donde manifestó que el que tenía papel prensa tiene el dominio de la prensa escrita. En realidad, esto lo remarcó porque lo dijeron criticando a la actitud del gobierno las autoridades de Clarín. Digo, no sé si fue como un gaf, ¿no? Entonces la moraleja es, durante 30 años, Clarín y La Nación manipularon a la información. Este es digamos, acá no hay dos posiciones. Acá, en todo caso, yo no sé lo que dirá quien sigue después de mí, pero lo primero que yo quiero señalar es que yo no tengo nada que ver con el Grupo Clarín, por lo tanto no soy un abogado defensor de ellos, ni nada que se le parezca. Sí me preocupa, por supuesto, la libertad de expresión, la posibilidad de que todo el mundo diga lo que quiera, etcétera, etcétera, pero no el Grupo Clarín en particular. Yo lo que voy a recordar de toda... A ver, les puedo contar algunas historias que son por ahí divertidas o interesantes. No son divertidas, son trágicas, pero son interesantes. Yo trabajaba en el año 75 en el diario La Opinión. Fíjese en qué diario, ¿no? Y desde diciembre del 75 hasta marzo del 76, cuando fue el golpe de Estado, el diario, como tal, trabajó a favor del golpe de Estado. Éramos muy pocos, francamente muy pocos, los que de alguna manera tratábamos de atemperar la cosa, por lo menos. Esto, lo que quiero decir con esto, es que había una especie de connivencia entre Timerman, que era el dueño del diario, a quien yo respeto enormemente como periodista, nada más. De ninguna manera este chico que ahora es canciller, en aquel momento era un chiquilín, no obstante dirigió un diario que era netamente procesista, que se llamó La Tarde, y que quedaba en la misma redacción que estábamos nosotros, separado por una cuerdita que era ridícula, la cuerdita, la mitad de la redacción era de ellos, la mitad era nuestra. Ese diario salió para apoyar al proceso militar. Entonces, vaya usted generando esto, ¿no? Timerman era el socio industrial de la Opinión, no era el socio capitalista de La Opinión. El socio capitalista de La Opinión, usted sabe quién era David Graeber. Y Timerman difícilmente podía haber jugado La Opinión a favor del proceso militar si David Graeber no hubiera querido jugar La Opinión a favor del proceso militar. Paralelamente a esto, esto no lo supimos en ese momento, obviamente no lo supimos en este momento, paralelamente a esto, Graeber, capaz de estar con Dios y con el diablo, manejaba 17 millones de los 55 millones que yo nombré en el debate acá con Pressman de los montoneros, del secuestro de los hermanos Born por parte de los montoneros. Alguien en algún momento en la ESMA de la organización Montoneros se quebró, lógicamente sobre la base de la tortura, etcétera, etcétera. Alguien que era contador en Montoneros y contó de dónde provenían los fondos, o parte de los fondos, los intereses prácticamente de, digamos, que recibían los montoneros. De allí entonces la búsqueda de Suárez Mason y Camps, esos dos criminales, vamos a poner los términos como corresponde, esos dos criminales, de los Graeber, de Timerman, de los Papaleo, etcétera. Pero lo cierto es que esos primeros 6 meses
la opinión y Greiber apoyaban el proceso militar. Me sigue acompañando Leonel Mañini. Vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando de este tema, papel prensa. Ya volvemos.